y lo vamos a colocar aquí. Pero antes tenemos que crearle lo que les he dicho, la variable de tipo constante, string. Y ahora simplemente le vamos a pasar lo mismo que nosotros estamos colocando dentro de nuestra estructura. Ahora vamos a organizar un poquito más nuestro código para hacerlo más limpio. Perfecto. No se preocupen porque ya yo todo esto lo iré comentando para que en los próximos vídeos también lo veáis un poquito más claro. Es que si me pongo a escribir también todas las cosas, pues los vídeos duran 45 millones de horas. Entonces quiero evitar también un poco eso. Tenemos esto por aquí, que también vamos a comentar, y esto por aquí. Claramente esto también lo podríamos subagrupar todavía más y hacerlo todavía más compartimentado. Es decir, podríamos hacer diferentes funciones más pequeñas, por ejemplo esta que se encargaría de formatear tal y como nosotros queremos. Esto no ha acabado, es decir, no simplemente lo que hemos hecho es organizar toda esta estructura, pero ahora nosotros necesitamos modificar el path final del tipo de sesiones para que haga lo que nosotros estamos buscando, porque realmente aquí ya se nos está creando a nosotros el sistema de logs, pero se nos está almacenando directamente en una carpeta. Y nosotros queremos hacer este segundo formateo para que se nos cree una carpeta de tipo sessions y que dentro podamos hacer el resto de cosas. Entonces, para eso nos venimos aquí y ahora vamos a desconectar y el path final va a ser: esto es lo que nosotros queremos como nombre directamente de nuestro profile y esto lo colocaríamos aquí. Y aquí vamos a poner sessions. Esto iría aquí y aquí vamos a poner logs. Y esto aquí. Una vez que ya lo tenemos, sabemos que cuando elijamos sessions, el texto que se va a formatear es que va a crear una carpeta. Vamos a colocarlo aquí. Va a crear una carpeta de tipo sessions. Luego nos va a crear la carpeta logs. Y ahora dentro va a crear save game log con el nombre xxx, donde vamos a poner aquí también hora, minuto y segundo, .sat. Y de esta manera vamos a tener súper organizado todo el sistema de logs. Ahora simplemente tenemos que verificar que todo funciona, que eso no se nos ha olvidado nada, y antes de ponernos a guardar y hacer todo este tipo de gestiones, necesitamos también en este punto verificar primero los paths. Por lo tanto, de momento lo que vamos a hacer es ver qué nos devuelve a nosotros en todo momento esta función y después probaremos otras cosas. Pues para eso vamos ahora a nuestro nivel. Y ya habíamos dejado esto colocadito aquí por si nos hacía falta para otro momento. De momento lo vamos a dejar aquí arriba. Y esto nos va a servir a nosotros aquí arriba para llamar a format path. Tenemos que hacer un casteo, perdón. Tenemos aquí Gaming System Plátano. Perfecto. Entonces, vamos a ver qué tipo de resultados son los que nos devuelven. Porque a lo mejor nos hemos equivocado en algo. También puede pasar después de estar haciendo muchas cosas a la vez. Primero vamos a poner el unique, vamos a dar a compatible y master save game. Una vez que ya estamos aquí, le vamos a dar, esto era el 4. Le vamos a dar al 4 y nos devuelve el patrón normal. Perfecto. Si ahora elegimos profile, le damos a compilar, le damos al 4, ahora nos queda profile, master save game de tal y perfecto. Pues más o menos se está comportando como nosotros queremos. Pero fíjense una cosa. Ahora volvemos a entrar a compilar. Fíjense. Si nosotros le damos a la T no, al 4, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, y esto se está almacenando continuamente dentro de nuestro array. Para poder visualizarlo todavía mejor, vamos a venir a coger la T, hacer este casteo también aquí, y ahora podríamos hacer lo siguiente. Vamos a coger directory, romperlo, y vamos a hacer vamos a coger el de profiles. Maravilloso. Y un print string. Vamos a coger este que tenemos aquí y lo vamos a colocar en verde. Vamos a decir que sea 30 segundos y lo mismo este 30 segundos. Una vez que ya lo tenemos todo clarísimo, lo agrupamos y nuestro siguiente paso es: vamos a ir creando cuentas de profile, 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 y después vemos cómo se van almacenando aquí. Conectamos esto. Perfecto. Y ahora si le damos al 4, segundo, vale, tenemos esto aquí del 4, ¿no? Sí.
1, 2, 3, 4, 5. Acuérdense, esto no se está grabando en el disco, simplemente se está seteando aparentemente dentro de un array. Si nosotros ahora apretamos la T, se nos está guardando todo dentro del array. De momento esto está funcionando como nosotros queremos. Ahora esto tiene que vincularse directamente con el save game para que esto se guarde como nosotros también estamos hablando. Pues una vez que ya tenemos comprobado esta fase, el formateo, en principio, de momento, esto estaría completo. Vamos ahora a irnos de nuevo al save game. Todo nuestro código. Cuando les digo también de refactorizar es porque esto, como ya les digo, se puede compartimentar en cosas más pequeñas para hacerlo todavía más legible y mejor y más modular, por si podremos reutilizar trozos del código para otros momentos. Pero, una cosa, perdón, se me olvidó, vamos a darle para atrás. Se nos olvidó probar la de Sessions, que esa no la hemos probado todavía. Entonces vamos a darle aquí, vamos a dar de nuevo y le vamos a dar 4. Y aquí, como ven, se está creando ya con la fecha. Y tal el formato que nosotros estábamos buscando. Si ahora apretamos la T, no lo va a devolver porque estamos utilizando el de Profiles y realmente ahora tenemos que buscar el de Sessions. Correcto. Ahora apretamos el 4. Y ahora se está almacenando utilizando este sistema. Si apretamos la T, ahora nos devuelve todos los save games. Esto es súper interesante porque ahora el siguiente paso es hacer la lógica de guardado dentro del master save game. Es decir, nosotros ahora tenemos que desarrollar la lógica de estas funciones de aquí. Para eso nos vamos a ir de nuevo a bin events y vamos a vincular este nuevo también que hemos hecho de sesiones. Vamos a bindearlo, a crearlo y creamos otra función. Y ya tenemos nuestras dos funciones. Y ahora vamos a irnos a donde está nuestro save games, Rick, y tenemos que irnos ahora donde tenemos nuestro save game, sistema, save load, y el primero que es el core no es este que tenemos. Aquí tenemos uno que es profiles, perfecto, tenemos otro que es sessions, también de tipo string. O también, si somos eficientes, podríamos colocar aquí save directory. Maravilloso. Compilamos y guardamos. Una cosa importante, yo no recomiendo dentro de los save games, porque ya lo he visto, meter lógica pesada. Los save games, al igual que los widgets, bajo el punto de vista de la modularidad y de las buenas prácticas, tienen que ser sistemas increíblemente tontos. No deben hacer nada. Simplemente deben almacenar datos o cumplir acciones. Pero lo que sería un botón o cualquier otra gestión, la lógica de lo que tiene que hacer ese botón tiene que estar fuera del widget. La única lógica que tiene que estar dentro de los widgets es aquella que corresponde al propio widget, ya sean animaciones, que una pantalla se muestre y otra se acabe. Modularizar lo que serían las responsabilidades en responsabilidades más pequeñas nos permiten que el código siempre sea muy eficiente y pueda ser reutilizable para otro sistema, que pueda usar en otro menú o en cualquier otro lugar. Entonces, una vez que ya tenemos el Save Directory, nos vamos a volver aquí. Y ahora fíjense, nosotros vamos a decirle que sí, es válido, porque siempre tenemos que hacer esta comprobación para que no se nos rompa el sistema. Tenemos que hacer lo siguiente. Nosotros sabemos que al iniciar el sistema está cargando el save game, pero hacer esta validación nos da mucha vida. Entonces acabamos aquí un get directory. Y una vez que lo hagamos, rompemos. Esto nos tiene que crear un sistema local. Que nosotros aquí estamos guardando el de profile. Esto es algo que... Este es el de session, si no me equivoco. Save sessions data. Y este, si no me equivoco, es save profile data. Una vez que ya lo tenemos, profiles, y es esta de aquí abajo. Ahora de todas formas lo verificamos para que no me esté yo liando, ¿vale? Perfecto. Y ahora una vez que ya lo tenemos, tenemos que ir añadiendo todos los valores que nosotros tenemos aquí. Entonces, el siguiente punto es modificar este para añadir cada uno de los elementos que nos trae la que tiene este. Vamos a modificar este valor de entrada, que esto es profiles data. Bueno, claro, no puede ser igual que la variable local que tenemos dentro. Entonces vamos a poner profile data int. Perfecto. Y vamos a irnos de nuevo a donde estábamos. Aquí me equivoqué, ¿no? Sí, este es el de profiles. Pues me voy a traer esto. Vamos a colocar en el de profiles. Perfecto. Creamos la variable. Uy, pero no quiero la variable
sino la local. Vale. Y ahora continuamos a partir de aquí y ponemos lo mismo en este punto, pero con la otra. Maravilloso. Una vez que ya lo tenemos, el siguiente paso que deberíamos hacer es, como ya les dije, añadir dentro de esta array todo esto y luego hacer un set member dentro del safe game y guardar todos los datos como lo estamos haciendo. Y toda la lógica tiene que hacerse desde aquí y no desde dentro del safe game. El safe game solamente tiene que almacenar información, por lo menos en la estructura y la arquitectura que yo te estoy enseñando. Vale, denme un segundo. Por aquí, todo perfecto. Vale. Y en este punto solo tenemos que hacer append array para colocar todo esto que tenemos. Vamos ahora a hacer profiles. Maravilloso. Y una vez que ya lo tenemos, tenemos que coger nuestra referencia, hacer un set member. En profiles. Y colocárselo por aquí. Dentro de esta lógica, nosotros realmente podríamos hacer también directamente el tema de la append, pero lo mejor es siempre intentemos trabajar de manera visualmente cómoda para que sepamos lo que está pasando en todo momento. Y lo mismo vamos a hacer aquí. Nosotros ahora vamos a hacer una append. Sessions. El teclado no me escribe aquí. Este no. Aquí pone profile data y es sessions data. Get sessions data in, este de aquí. Vale, una vez que ya lo tenemos, tenemos que volver a hacer lo que les comenté en la otra función, que es un set member. Activamos el de las sesiones y lo colocamos por aquí. Creo que me estoy quedando sin batería en el teclado, en el ratón, porque me está fallando. Pero ahora lo miro, a ver, no pasa nada. Una vez que ya tengo esto por aquí, compilo y guardo. Ahora lo único que nos queda es ver cómo nosotros podemos hacer un safe game exactamente de lo que nosotros estamos guardando en este momento. Entonces, primero que nada, necesitamos saber en cada una de las sesiones en qué sesión nos encontramos en este momento. Porque una vez que nosotros salgamos o entremos, necesitamos saber exactamente a qué sesión vamos a poder acceder o ir. ¿Qué pasa? Nosotros en este punto, hacerlo de manera manual, tendríamos que recorrer el array y hacer toda esta gestión. Lo ideal siempre es poder concatenar este sistema a un widget y que podamos crear botones de forma dinámica que nos permita saber cuántos, en este caso, cuántas sesiones existen dentro del array, seleccionar con un simple clic y que automáticamente el sistema cargue la información de esa sesión en específico. Pero bueno, antes de llegar a ese punto, que va a ser la siguiente clase, donde ya vamos a crear toda la UI, donde controlar todo este gran sistema de sistemas de logs y guardado, vamos a ver cómo podemos guardarlo manualmente, cómo se almacena esto en un punto .sap y con un orden de carpeta. Para ello, podemos hacer dos consideraciones. La útil y lo mejor es que dentro de nuestra estructura de safe game que nosotros hicimos en su momento, podemos crear directamente dos variables de tipo string que lo que van a almacenar es el profile o la sesión exacta donde nos encontramos en ese momento. Y de esa manera, esa variable solo va a contener dónde te encuentras tú en ese momento. Entonces vamos a irnos aquí, System, Safe Load. Y vamos a crear dos. Y vamos a poner sesión y profile. Tengan en cuenta que aunque yo ahora lo esté creando antes dentro del mapa del nivel, haya apretado muchas veces para crear esto, realmente lo que